Hola, mi nombre es José Leonel Pacheco. Soy estudiante del segundo semestre en la carrera de medicina de la Universidad Frans Tamayo en su sede de La Paz. Y bueno, hoy vengo a hablarles de bioestadística, la cual materia estoy cursando con el doctor y docente Julio César Pardo Boyán. Y bueno, vengo a hablarles de un tema en específico, que es la campana de Gauss. Mencionar que esta es una prueba de distribución probabilística. ¿Cuándo utilizamos este tipo de gráficas? Bueno, cuando los experimentos se repiten una y otra vez, suelen suceder errores. Los errores pequeños son los que más se repiten, los grandes se repiten menos veces. Y es ahí donde entran. Las curvas que hacemos no siempre son simétricas, sino que son de diferentes formas. Pero ahora la que vamos a utilizar es la curva normal y vamos a explicar esa. Bueno, ya hablando de la campana de Gauss como tal, vemos el nombre, que el nombre como tal pues es gracias al genio matemático y físico Friedrich Gauss. Y pues campana gracias a la forma de campana que posee el gráfico. Pero antes, en el artículo del año 1733 se recalcó que, aunque la campana de Gauss lleve el nombre del genio matemático Friedrich Gauss, realmente la distribución normal, que es como se la conoce también a la campana, la descubrió y lo publicó por primera vez Abraham Moivre. Es una forma de dar al lugar el nombre, ¿no? El nombre de Gauss se ha asociado a esta distribución porque él lo usó con profesión cuando analizaba datos astronómicos, y algunos autores le atribuyen el descubrimiento independiente del de Moivre. El nombre campana se lo dio Spirit en el año 1872, que es cuando se utilizó por primera vez. Bueno, ya luego tocando el tema de qué es la definición, pues su definición es una presentación gráfica de una distribución normal de un grupo de datos. Estos se reparten en valores bajos, valores medios y valores altos, creando un gráfico de forma de una campana y además simétrica. Con respecto a su determinado parámetro, se conoce como curva o campana de Gauss o distribución normal, como se los había mencionado antes. La noción de campana de Gauss alude a la presentación gráfica de una distribución estadística vinculada a una variable. Dicha presentación pues tiene forma de una campana. También mencionar que esta campana muestra cómo se distribuye la probabilidad de una variable continua. Bueno, también es importante mencionar que en una curva normal el descenso de ambos lados del vértice se hace de dos formas. Uno, primero lentamente y luego bruscamente. Esto es hasta que los puntos de inflexión que coinciden con el desvío estándar, con el primer desvío estándar, luego vemos que la curva desciende lentamente, y tomar esto mucho en cuenta, que la curva pues jamás toca el eje de las abscisas. Bueno, luego vemos el espacio comprendido entre los primeros desvíos estándar, que vemos ahí en la imagen claramente, que todo este espacio pues abarca el 68% de los casos. Bueno, ya entrando a la parte teórica, que también es la parte que quiero mencionar, pues vemos que la teoría indica lo siguiente, que en el centro de la curva que estamos viendo en esta imagen está el promedio. También en este centro da lugar y coincide con el modo, también con la mediana y también con la moda. Se supone que en este lugar que estamos logrando ver es el más alto, y es en este lugar donde la campana deja caer como tal simétricamente sus bordes. ¿Ok? Entonces, también vamos a ver que la curva contiene la unidad, es decir, que tiene el valor de 1. Ahora, obviamente, si lo multiplicamos por 100, contiene el 100%. El promedio es el centro, y este pues va a equivaler a 0, porque coincide con la intersección del eje de las coordenadas. Y pues vemos que a cada lado se encuentran dos mitades de la curva. Entonces, cada mitad de esta curva va a equivaler
a 0.5, como lo estamos notando aquí. Bueno, ya también entonces, hablando y tocado lo que es la curva, tenemos que hablar acerca de su superficie, que la superficie de la curva es algo muy importante y de mucho de tomar en cuenta en todo este aspecto de la campana de Gauss. Bueno, nos hacemos las siguientes preguntas y decimos, ¿cuánto vale la superficie de la curva? Bueno, la superficie de la curva tiene un valor de la unidad. ¿Qué queremos decir? Que en términos relativos es el 100% de la muestra o 100% del universo. ¿Cómo se mide la superficie? Bueno, el procedimiento utilizado es delimitar el área 1 en la base de los desvíos relativos de los datos que queremos averiguar, y ha sido simplificado por el uso de tablas previamente construidas. El uso de tablas también es muy importante. ¿Para qué nos sirve haber medido la superficie? Nos sirve, pues, para ubicar las unidades de análisis o de probabilidad de encontrar uno o varios datos. Para eso nos sirve toda esta medida de la superficie. Bueno, aquí vemos lo que es la campana de Gauss como tal, que es una representación gráfica de la distribución de datos de una variable continua. Esto ya lo hemos mencionado, pero a ver, veamos en sí lo que son las características que nos van a permitir ver el uso que tiene. Vemos aquí esta curva en forma de joroba o de campana, como ya le hemos mencionado, que esta cuando es dividida a la mitad por un eje de simetría, el eje de simetría coincide, como ya lo mencionamos antes, con el valor del promedio, también el valor de la mediana, del modo y de la moda, de la variable que ya habíamos descrito. También esta curva que cambia de cóncava a convexa se denomina los puntos de inflexión. En estos puntos, cuando los proyectamos sobre el eje de cómo se distribuyeron los datos, encontramos que la distancia que hay entre el valor que coincide con el punto de inflexión y la media equivale al valor de la desviación estándar. Hay que mencionar también que la desviación estándar es una medición de la variación de datos en la muestra. Además de esto, vemos que la curva al final de sus extremos vemos que son asintóticos. Sabemos que cuando delimitamos la curva por los puntos de inflexión, tomamos un rango donde medimos la media y delimitamos a más o menos una delimitación estándar. Y el área pues queda delimitada, que todo esto equivale a 68%. Y cuando extendemos el área y delimitamos a dos desviaciones estándar, pues vemos que vale el 95%. Y cuando extendemos el rango a tres desviaciones estándar, tenemos el 99% de la curva totalmente cubierta. Bueno, también antes de pasar a lo que es el razonamiento matemático, quiero poner un punto en énfasis, que es que con esta información que recibimos acerca de todo lo que ya hemos recubierto en sí, podríamos utilizarlo en muchos ámbitos, como por ejemplo nos podría ayudar a delimitar cuestiones de inferencia y también nos podría ayudar a determinar el cometer errores de tipo 1. Bueno, hablando de razonamiento matemático, vamos a decir que si la superficie de la curva engloba el 100% de los eventos y si la superficie engloba por un desvío medio desde el promedio, sea de derecha o de izquierda del promedio, es del 68%, se puede, por descarte, afirmar que un 32% de la superficie está fuera de los límites que establecieron los desvíos relativos. Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca de la tabla de la curva normal, que esto es algo muy importante para mencionar. Entonces, hablando de esto, pues vemos que esta tabla como sí es muy importante en todo ese aspecto, ya que entonces debemos prestar mucha atención a esto. Y pues vamos con la pregunta que sería, ¿cómo se usa la tabla de la curva normal? El cómo usarla, ¿no? Entonces, primero, esta tabla tiene en la parte superior la silueta de la curva en la que hay una línea vertical entre el promedio y también en uno de los lados. Los números de la primera fila y de la primera columna pues nos ayudan a componer un número igual al valor del desvío relativo. Entonces, en el sentido vertical, los números son iguales al primer entero y también al primer decimal. Entonces vemos que en tanto
que la primera fila lo es del segundo decimal. Entonces vemos también si el desvío relativo es 1.23, la intersección de la columna con la fila nos da un valor de 4 decimales, la que entonces nos daría en proporciones, entonces nos estaría dando la superficie comprendida entre el punto o el dato a investigar y también el área pintada. Entonces vemos también que si en el proceso de la investigación el área coincide con el área que buscamos, el número sería entonces el resultado, ¿verdad? Pero si lo que buscamos es el área que no está pintada, debemos hacer lo siguiente. Se tendrá que sustraer de la curva el área que no nos interesa. Entonces de esa manera podríamos hallar el área que no está pintada. Bueno, entonces aquí vamos a ver un ejercicio que hemos estado llevando con el doctor Julio, que lo pueden utilizar también como guía, más que todo por las preguntas que hay para guiarse un poco acerca de la formación de la campana. Y dice el ejercicio: del total de 220 alumnos que cursaron bioestadística en el segundo semestre de la Universidad Franz Tamayo, tienen un promedio de nota de aprobación de 67,68 con un desvío estándar de 18,07. Entonces aquí viene la primera pregunta con la cual se pueden guiar, como yo les dije. ¿Qué porcentaje de alumnos tienen nota entre 48.61 y 67.68? Viene la segunda pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar alumnos con nota entre 48,61 y 45? La tercera pregunta, que sería: ¿cuántos alumnos tienen notas entre 48,61 y 89,75? Y entonces con estas preguntas podrían guiarse mucho acerca de la formación. Entonces, decimos en conclusión que la campana de Gauss es una representación gráfica de la distribución de datos de una variable continua. Y bueno, nos damos cuenta también que nos podría ayudar en problemas inferenciales y también en hallar errores de tipo 1. Bueno, muchas gracias por su atención.